Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre Heráclito de Éfeso. Antes que nada quisiera hacer mención de la estructura de lo que va a ser este video porque me parece necesario para poder entender un poco cómo va a ser el desarrollo. En primera instancia voy a hacer mención de lo que vienen a ser los textos por los cuales me he valido para la realización de este video. Segundo, tendremos lo que viene a ser un poco del desarrollo del pensamiento, también algo de la vida de él, para tener estos aspectos y tener una visión un poco más general, una visión un poco holística, no holística propiamente dicho, del todo, de lo que fue el pensamiento de Heráclito. Y luego lo que viene a ser el comentario, vamos a tomar algunos fragmentos, algunas traducciones, algunas matizaciones haremos sobre el B1 y el desarrollo que podemos ir haciendo, ¿verdad? En clave viene a ser la clave del conocimiento a partir de lo que viene a ser epistemológicamente hablando, como también en la clave cosmológica. Ya especificaré un poco por qué esta última la menciono. Primeramente, pues los textos de los cuales me he valido son, primeramente, la historia del pensamiento científico y filosófico antiguo, un texto de Giovanni Reale y Dario Antiseri. Luego está el libro de Historia de la Filosofía Antigua de Frederick Copleston. Luego tenemos lo que viene a ser la Historia de la Filosofía Antigua de Iñaki Yarza, de los manuales de iniciación filosófica de la Universidad de Navarra, de la UNSA. También, aquí como lo pueden ver, en donde dice Historia de la Filosofía Antigua, es una serie de apuntes y hacer breve prácticamente lo que viene a ser el libro de Iñaki Yarza. No es más, no tiene mucha cosa. Algún que otra palabra que toma en relación de Copleston, de Antiseri, pero poco más de eso. Y me he tomado la licencia de tomar tres textos. Los anteriores que mencioné evidentemente son en español. Me he tomado tres textos, dos de los cuales son de más del ámbito histórico, que es como para tener un poco más de enriquecimiento en esta visión. Y uno que viene a ser, del cual me he querido apegar también, para lo que viene a ser el texto y los comentarios. El primero es de Agnieszka Kiepska, que es la historia de la filosofía antigua. El segundo es la historia de la filosofía antigua, el tomo 1 de Tatarkiewicz. Y el otro viene a ser una especie de colección, unión de fragmentos cosmológicos de Heráclito del doctor Kazimierz Mrówka de la Universidad de Cracovia, Universidad Pedagógica de Cracovia. Todos estos tres últimos textos están en polaco. Evidentemente es para poder dar un poco de enriquecimiento más en nuestra visión, para poder entender un poco la visión que tienen en otros ámbitos, en otros contextos, y para poder matizar algunos puntos que en español, en inglés, podemos encontrar un poco como muy leves, que no especifican mucho, o cuestiones así muy sencillas, ¿verdad? Evidentemente también me valió de los textos de Kierkegaard, de Julia, que aunque no van a estar en la pantalla aquí todos, todos estos textos que acabo de mencionar, la gran mayoría los tengo aquí a disposición en el ordenador con varias pantallas. Y pues también todos estos, los enlaces de las cibergrafías, el repositorio este del OneDrive, los pondré a disposición también de los textos en polaco para que puedan acceder y puedan verlos. Si desean ver lo que vienen a ser traducciones o algo así, pues también se pueden encontrar. También podemos encontrar traducciones de Tatarkiewicz, de Kiepska no tanto, porque es un trabajo más que todo como material de texto para lo que viene a ser una facultad. Entonces, como tal no se puede encontrar. De Murufka se puede encontrar en inglés el texto. Entonces ya está en el deseo de cada cual en razón de ahondar en el conocimiento, ¿verdad? Bueno, pues siguiendo con el programa diríamos un poco de datos de Heráclito, conocido como el Obscuro, que ya aclararemos un poco el por qué este término. Nace del siglo VI al siglo V, que esto ya es consenso de los
textos de los filósofos, de los historiadores, pero hace especial mención Tatarkiewicz y también algunos que otros matizan un poco, aunque no lo tienen muy claro, pero en este historiador, comentador, filósofo, sí que se da el dato específico de que floreció en la 69 Olimpiada. Esto está tomado de uno de los textos de Diógenes Laercio, ¿verdad? Podemos decir que fue una familia de renombre. Todos llegan a este consenso de una familia acomodada, con una buena condición y una solvencia muy bien decente para su época, pero él renunció a esta dignidad. Prefirió dedicarse a la labor filosófica antes que la cuestión de una vida acomodaticia, ¿verdad? Eh, Algunos hacen algunas menciones de su temperamento, sus comportamientos. Verdad es de que aunque es un punto como una curiosidad para poder entender, no es aquí donde se agota ya toda la filosofía o de Heráclito, o ya por esto pues comenzamos a dar por descontado algunas cosas y decir que no tienen valor. Toda la filosofía de Heráclito tiene una importancia capital inmensa, como lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este video, pero pues sirve para poder entender un poco la manera en que él podría actuar. No es que sus actuaciones condicionaran su filosofía, sino que su filosofía condicionaba su manera de actuar. Eso ya lo iremos viendo un poco. Pero podemos decir que era un poco melancólico, tendía a ser un poco desdeñoso, odioso, que esto lo podemos ver en estos materiales. Y pues algunos llegan a decir que tiene una actitud un poco huraña. Verdad es que esto no lo hace porque quiera ser odioso, porque sí, nosotros no actuamos como por meras pulsiones, no somos animalitos. Esto lo hace más que nada en relación a lo que viene a ser la concepción de lo que él ve hacia afuera. Quiero decir, él ve que este comportamiento en cierta manera es necesario en razón de que cuando está viendo a la demás gente que comienzan a relacionar términos de qué ser, no ser, y él dice que no, que en realidad solo existe el ser, pues él apela que en cierta manera se da una especie de ignorancia. Entendamos que es muchísimo mejor y halagador que se refiera a una ignorancia y trata de esa manera a tratar de necias a las personas, porque está reconociendo que las personas no tienen la capacidad y no han podido, no que no han querido, que no han podido conocer la verdad propiamente. Por esto, esta manera un poco de ser que podremos decir que también le pudo haber ayudado un poco. Aunque es verdad que los filósofos, cuando mencionan más que todos estos presocráticos, que comienzan a mencionar el inicio de todo, el arjé, en algunos elementos, pues destacan que más sus textos, su texto capital de cada uno, de Anaximandro, Anaxímenes, de Tales, aunque bueno, ya he mencionado uno que mencionaba la Peirón, pero me entienden, decía que su texto era el Supernatura, así sobre la naturaleza. Entonces, pues propiamente encontrar textos que refieran que la índole propia es así, tanto así que se ve reflejada en el título, pues es muy difícil. Pero lo que quiere dar a entender la labor del historiador y del filósofo, del comentador, es dar a conocer que su obra se mueve en la explicación de la génesis de todo a partir del elemento natural y también el constitutivo que veían en el momento, el constitutivo actual de cómo se movía todo y su origen. Aquí esto como primera instancia en lo que viene a ser el desarrollo de su vida. Lo que vamos a ver ahora va a ser el sistema filosófico, que voy a tomar la licencia de mostrarles aquí en lo que viene a ser este punto de Heráclito en el texto de lo que viene a ser el comentario, esta reducción, sí, esto, como hacer sencillo el manual de Yarza, en realidad es este comentario, tiene algunos aspectos, como había mencionado otras cosas, voy a mencionar estos puntos, también a la final algo de Tatarkiewicz, pero bueno, eso lo iremos viendo en el desarrollo. Podemos ver de que en primera instancia tiene como punto esencial el cambio. Entonces dice que todas las cosas necesariamente
algo debe de ser diferente, todo tiende al cambio, que es lo que viene a ser el pantarrey. Aquí ya comenzamos a ver eh, lo que nosotros conoceríamos propiamente, lo que viene a ser esta cuestión del río, de que nadie puede entrar, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, porque da a entender de que el movimiento que se va dando pues impide que yo me esté bañando en el mismo río. Ahora, claro, pues podemos ver de que propiamente él está hablando desde la parte más física, de lo más evidente. Es a partir del desarrollo que nosotros vamos haciendo que nosotros podemos decir, pues no, o sea, yo me estoy bañando en el mismo río en razón de que, eh, pues tiene este nombre, está comprendido en este espacio y pues no vería por qué no, ¿verdad? Ahora bien, pues es una cuestión de que difícilmente uno puede llegar a especificar, pero que ya tomando este aspecto de que está hablando del cambio, vamos a entender también la razón de por qué plantea de manera peculiar su arjé, porque tiene una relación importantísima y podríamos decir que es el agua, pero pues ya Tales lo había propuesto. Y no, no va a ser el agua, no va a ser el aire, no va a ser la tierra, va a ser el elemento que acabo de omitir. Porque en él, eh, pues bueno, resulta viendo que la dinamicidad, el movimiento que hay en un río, también lo puede ver en la realidad, en los demás elementos, pero esencialmente lo va a ver en el fuego. Cuando nosotros encendemos una cerilla, estamos en una fogata, el fuego está en constante movimiento, está haciendo y podemos ver el efecto ondulatorio que tienen las llamas, podemos ver las diferentes relaciones con los otros elementos como puede ser el viento a la hora de estar moviendo y tratar de quebrar esta armonía de las llamas, pero que al final cuando tiene mucha mayor fortaleza pues logra crecer un poco más. Entonces su arjé, aunque es que es en el fuego, lo que quiere dar de trasfondo es ese movimiento. Pero ese movimiento que se mantiene tiene cierto presupuesto de fondo. Entonces, de aquí como que podemos ya tomar ciertos aspectos iniciales. Cabe aclarar que esto del pantarrey, que todo se mueve, no es un cambio caótico, no es algo al azar que nosotros podemos decir se va dando así, se da por pura casualidad. No, primeramente cabe aclarar, el término de usar casualidad es equívoco, es erróneo. La casualidad no es más que el concurso de dos causas. No es que, se ha dado porque sí, no. Se han cruzado dos causas y da este efecto. No lo tomemos como esa manera más azarosa, que llega a haber un desconocimiento, no. Tal vez una incertidumbre epistémica, como podríamos mencionar el principio de incertidumbre de Heisenberg a la hora del movimiento de las partículas. Pero no es una incertidumbre ontológica, por decirlo así, que sabemos de que todo se está moviendo en un constante movimiento que tiende hacia algo, hacia el ser. Prácticamente el desarrollo de todos los filósofos es la tendencia hacia el ser y permanecer en el ser de una manera eminente, ¿verdad? Por esto esta pequeña analogía. El cambio que plantea Heráclito lo hace según la ordenación de las cosas en cuanto a que ellas tienen una ley, una razón, un logos. Por eso la importancia de Heráclito a la hora de mencionar el logos, que es la razón. Pero también es la ley. Son acepciones de este término griego, de logos logou, que él pues, bueno, me pido disculpas antes que nada. Él plantea de que sí, todo sea este movimiento constante, pero no es un movimiento desordenado. No es algo como que uno puede hacer algo como soltar, por ejemplo, en un campo abierto, soltar unos animales y que se comporten de una manera tal. No es eso, sino que todo se va dando de una manera gradual y procesual en la medida en que están relacionados con lo que son íntimamente. Por eso es esta importancia capital de matizar propiamente qué es lo que quería decir Heráclito con el movimiento.
Y podemos decir de aquí que todo cambia, evidentemente todo cambia, todo tiene un movimiento, pero hay algo que sí permanece y es este devenir. Es verdad que si estamos hablando de cambio y decir que algo permanece es un poco paradójico, un poco contrario a lo que vendría a plantear Heráclito. Pero esto lo estamos usando más que todo para poder entender en nuestras categorías de razón estos términos. Es verdad que lo que dice Heráclito es importante, el ser es, el no ser no es, y pues solo estamos moviéndonos en el ser y no podemos concebir el no ser porque no existe. Eso es así. Pero luego viene a ser el desarrollo después, en la época de los socráticos posteriormente, con lo que viene a ser el filósofo de filósofos con Aristóteles, y luego el desarrollo filosófico, cuando se comienza a hablar de que lo que postula, el ser se dice de muchas maneras. ¿Y esto para qué? Para entender de que aunque estamos hablando de que todo es, se tiene que dar de que se da en una potencia, y luego pasa a un acto, está en la capacidad de ser, pero puede llegar a ser también. Aún así estamos hablando de que todo es, ¿verdad? Aunque es un poco lioso, un poco confuso, ¿verdad? Es de que hay que tener un poco claro esto. Teniendo estos presupuestos podemos entender mucho mejor lo que quieren plantear los filósofos. También lo que viene a ser los entes de razón y los entes reales, que lo vamos a tratar de especificar así de una manera sencilla. Por lo menos, a ver, aquí tengo unos gemelos, ¿verdad? Estos son entes reales, los puedo concebir. Ahora hablemos de entes de razón, que están en mi intelecto, como puede ser el concepto de una virtud, algún término filosófico, y no es de que nosotros vamos a hablar del apeiron, que es lo que postula Anaximandro, y no es de que vayamos a ver el apeiron caminando por ahí, andando tan campante, tan sorondo por ahí, no, sino que está en la cabeza de quien lo ha ideado, está en la cabeza de nosotros y ahí vamos dando el desarrollo. Es eso. O las leyes aunque por más que se hable de positivizarse, de que se establezcan en una constitución, siguen siendo lógicos, entes lógicos. No vamos a ver alguno de los artículos de la constitución de algún país, no lo vamos a ver andando, sino que están desarrollados como entes lógicos. Aquí es donde entra la nada, como un ente lógico. Y Aristóteles lo dice, porque para él es patente de que todo existe, que la nada vendría a ser la oposición a todo, pero esta nada la podríamos tomar en cierta manera como esta potencia, en cuanto que todavía no es lo que va a ser. Tiene la capacidad de ser, pero no lo es. Aún así, estos siguen siendo discrepancias de lo que viene a ser la postura de Heráclito, donde él habla de que todo es. Y de manera eminente nosotros no podríamos decir de que podemos tomar este aspecto, este otro, no. Él lo dice de esta manera porque él lo concibe así y esto es un gran aporte a lo que viene a ser el desarrollo hasta nuestros días. También nos plantea lo que es la armonía de los opuestos. Entonces aquí dice que Heráclito explicaba el continuo cambio presente en todas las cosas como un alternarse incesante entre los contrarios. Y esto no solo explica en el paso de una sustancia a otra, sino la esencia misma de las cosas. La esencia en cuanto que algo permanece ahí, está latente, está escondido, no lo vemos, pero ahí está. Pero aún así, lo más accidental, por decirlo así, sí lo podemos constatar, ¿verdad? Entonces aquí dice, para él el único mundo verdadero es el mundo de los opuestos, y oponiéndose se armonizan. Igual que cada realidad encierra una síntesis de contrarios. El conjunto de todas ellas es también entendido por Heráclito como armonía, y esta armonía es Dios. Entonces aquí podemos decir que este cambio no es más que una alternancia de una valencia de este y de este otro elemento que son contrarios, frío o no frío. Podríamos decir frío-calor. Pero para ser un poco más acertados en este término, al referirse al contrario, es preferible negarse, hablar por la negación, antes que hablar de un ente que nosotros podemos concebir como opuesto. Calor, no calor. Frío, no frío. Entonces, estos opuestos no solo son el reflejo del cambio en sí, sino que este movimiento se dan las cosas.
cuanto a que pertenecen a su esencia, como lo hemos dicho anteriormente. Y de aquí podemos decir que solo aquello que se mueve se considera que existe. Ahora bien, cabe decir que perdonar. Cabe decir que hay algo que tenemos que tener muy en claro, y es esta postura de Heráclito, donde él dice: Dios es día, noche, invierno, verano, guerra, paz, saciedad y hambre. Podríamos llegar a decir de que esta es una contradicción con lo que acabo de decir, pero verdaderamente podemos entender de que, aunque usa este vocabulario, propiamente nosotros para hablar de los contrarios sería diferente hablar a los opuestos. Estos son opuestos, filosóficamente hablando, porque aún comparten una misma esencia, puntos en que discrepan, pero en la mayoría concuerdan. El día y la noche necesita el sustento del tiempo y de darse en un punto específico para hablar de estos términos, y una hora. El invierno y el verano igual. La guerra y la paz de unas condiciones que pueden tender hacia un lado o hacia otro. Estamos hablando de la oposición que puede haber. Pero cuando estamos hablando de términos de contrariedad, de contradicción, tenemos que mencionar lo que viene a ser la negación para poder llegar al punto radical que planteaba el filósofo. Ahora bien, él denomina, como yo he dicho, que su arjé sea en el fuego por este movimiento. Cabe decir que esto hay que mencionarlo porque me parece interesante, y es que algunos filósofos mencionan que pues aquí Heráclito es el oscuro. ¿En qué sentido llegan a decir que es el oscuro? Pues bueno, verdad es que lo mencionan en razón de la manera de expresarse. Primeramente, la manera en que él se expresa pues es un poco extraña. Nosotros diríamos que aleatoria, en términos actuales un poco random, y a la manera de referirse a las personas también, porque entre los textos que hay pues él dice que prácticamente por su manera de ser habría que castigarlos con azotes, ¿verdad? Esto es algo que menciona Giovanni Reale, si no estoy mal. Voy a citar lo que él dice específicamente. A ver, a ver. Dice: prácticamente le convenía a Homero merecer ser expulsado de las listas y ser azotado, lo mismo que Arquíloco, por su manera de hablar, evidentemente. Cuando él plantea todo esto, que nos parece un poco curioso y un poco jocoso de alguna manera, claro, lo está refiriendo a la manera de expresarse, porque a él le parece que, bueno, pues las formas en que se expresan los retóricos son erróneas. Y claro, él plantea que cualquier proposición donde ya se está hablando de no ser, ya es errónea per se. Por eso de aquí también podemos entender que el comportamiento de él, a la hora de hablar, de expresarse a las personas, donde dice es que se comportaba de esta manera, que es que hacía esto, aquello, y él lo hacía con tal de hacer una ofensa, un oprobio, pues le dio el título del oscuro. Propiamente le dan el título del oscuro por la falta de claridad, según algunos, a la hora de expresarse. Heráclito el Oscuro se le conoce así porque, bueno, pues a la hora de hablar del ser y el no ser, el llegar y ser tan tajante y solo hablar de que el ser era lo único existente y el no ser no se podía concebir, luego entonces no existe,
pues daba como que se echaban un poco para atrás, hablando un poco coloquial. Y pues bueno, también es verdad que a él se le atribuyó este título porque ya en sus fases últimas de vida se le comenzó a conocer de que él hacía participación de los grupos de los órficos, estas sectas religiosas donde tomaban algunos elementos esotéricos, misticistas de Oriente, los unían con algunos conocimientos filosóficos y pues salía lo que salía, por decirlo así. Y entonces entre lo que planteaba Heráclito como que había algunas cuestiones que no se podían entender. Por eso el desarrollo de su ética que viene a ser en relación a una ascesis, pero aún no dejando los matices filosóficos y también haciendo mención de aspectos que se considerarían esotéricos, es lo que hace que se denomine que tiene una visión contaminada, entre comillas, del orfismo. Verdad es verdad que toma algunos elementos, pero no por ello ya se hace el juicio de valor de decir completamente era, se ha dañado, por decirlo así, toda su postura filosófica. Es verdad que estos planteamientos también se postulan desde antes y después, y no por ello querramos decir que estos filósofos eran órficos. Es como decir que entonces los postulados sobre la moral que viene a decir Tomás de Aquino en el siglo XIII hacen que Tomás de Aquino sea un órfico, pertenecía al orfismo, pues no. Aunque es verdad que el contexto de él es un poco diferente y las motivaciones, se entiende que la labor del filósofo, solo porque tenga estos aspectos, no quiere decir que ya tomó propiamente un término, una postura y ya de ahí no salió. Es verdad que también él hace la mención de lo que viene a ser el alma, que aquí lo encontramos. Es la primera reflexión de la interioridad del hombre. Y aquí dice que el alma consta de fuego. Cuanto más seca se mantenga el alma, más sabia será. Al contrario, toda posible contaminación de humedad significaría disminución de la razón. Heráclito reconoce en el alma por su conexión con el logos la parte infinita del ser humano. Aquí de esto quisiera mencionar un aspecto curioso que tiene que ver con la muerte de Heráclito. Algunos dicen que, eh, bueno, mencionan unos aspectos que uno se puede quedar un poco con los ojos abiertos. Él murió de esta enfermedad, hidropesia, que es esa retención de fluidos y que se ven manifestados en masas en el cuerpo. Un poco paradójico a comparación de la postura de él. Verdad es de que la manera en que él encontraba pues era tratando de exponerse al calor. Verdad es que cuando hay una hidropesia mal cuidada pues comienza a hacer un daño de tejidos, comienza a hacer un gran mal al cuerpo evidentemente. Y pues ¿qué sucedió? Que la idea que él tuvo fue mm, ir y mantenerse conservando el calor entre el estiércol. Es verdad que pues para su época pues esa sería una manera de buscar la solución de esto. Vendríamos a decir que se hacía unos emplastos, hacía las masas tal y se las colocaba en el vientre y en las piernas, que es donde suelen salir esto, esta enfermedad más que todo. Y pues él permanecía en el establo. Algunos dicen que pues también es que casi que se enterró en estiércol, solo con la cabeza hacia afuera como para poder respirar. Es un poco difícil de creer entendiendo que de ahí puede surgir una gran incomodidad para estar. Pero en fin, ¿qué es lo que comentan algunos? Sí, pues a este punto lo había llevado el hecho de querer mantener su alma seca en la sabiduría, ardiendo en ese fuego. Y claro, posteriormente los filósofos, bueno, sus discípulos, lo encontraron que su cuerpo se había descompuesto totalmente, estaba irreconocible, sirvió de parte de alimento para los animales, para los perros, pero cabe decir de que prácticamente este filósofo lo que viene a plantear es la unión entre el pensamiento, la concepción del pensamiento y la vida.
en razón de hacerlo práctica, llevarlo a la praxis. Porque se puede llegar a pensar de que, bueno, pues sí, postuló esto, pero no hizo más. No, él lo llevó al punto de que hasta con su vida, por decirlo así, mostró este aspecto. Vamos a hablar de la ética, que aquí lo vemos prácticamente. Distingue la felicidad del placer. Ceder a los deseos significa pagar el precio del alma. Tiene gran influencia órfica. Es verdad que aunque nosotros hemos dicho de que propiamente él no era un órfico per se, tiene una gran influencia del mismo movimiento. Y estas distinciones de felicidad, de placer, lo vamos a ver posteriormente cuando estamos hablando de lo que viene a ser los estoicos, cuando venimos a hablar de lo que viene a ser las posturas epicureístas, lo que viene a ser la postura del cinismo, el hedonismo. Todos estos términos se tocan y se mencionan, tienen una gran relación, algunos matizan más que otros, algunos le dan más importancia a la parte corpórea que a la parte más espiritual o trascendente. Y esto pues luego ya lo vemos en los socráticos de manera eminente. Entonces la felicidad propiamente para Heráclito es la realización en su propio ser. Si atendemos que la realización del alma, por decirlo así, se daba en la medida en que se mantenía más seca y manteniéndose seca se adquiría la sabiduría, pues podemos entender de que tenía una relación. Si mi alma se mantiene seca, se mantiene sabia y crece en sabiduría. Pero si es sabia, pues puede hacer que se mantenga seca. Aquí podemos entender que su felicidad se relacionaba con el ahondar en ese conocimiento y cuál venía a ser propiamente, pues entender la postura que él daba, apropiarse de ella, ser partícipe de ella y entender que en la realidad todo es. Pero pues cuando se habla de los placeres, que ya son más los propios del cuerpo, podríamos decir de cierta manera, haciendo conjeturas, de que viene a ser la oposición de esto, que es dar esa humedad al alma. Pero claro, ¿en razón de qué? De que, bueno, pues es verdad de que todo es, pero esto no puede ser así, por esto o aquello, por la conveniencia que se tiene que dar y por lo que puedo de ahí tener dándose esta conveniencia, pues me salgo de esta postura, me hago al margen, me hago a la orilla del camino y pues de aquí comenzamos a darle una mayor concesión al cuerpo, ¿verdad? Ahora bien, esto es como que en relación a su filosofía, pero entendiendo también la propia relación, influencia que puede tener con los órficos, pues nos damos cuenta que la felicidad que es propiamente hacia el alma, pues tiene que ser a una serie de conductas que podríamos decir éticamente son buenas en relación a una ascesis, y de aquí pues el alma se va purificando y pues puede llegar a su destino, que es llegar a ese mundo donde pues estarán bien, donde estarán en una plenitud. Pero cuando se cede al cuerpo, pues es cuando más abajo se mantiene y hay mucha mayor dificultad para trascender. Esto ya viene a ser en principio lo que viene a ser esto de la transmigración de las almas, de ese movimiento que se tiene que dar de que voy, mi alma va reencarnándose hasta que llega al punto de que ha logrado trascender y podemos hablar de una disipación tomando ya términos platónicos con ese uno, ¿verdad? Es verdad que las posturas platónicas al final pues también tienen un poco de esta influencia porque no se puede distinguir propiamente qué querría decir teniendo en cuenta las luces de estas posturas sectarias. Pero es verdad que propiamente no tiene por qué ser así. El hecho de que hable de una conducta ética, ya aunque podamos decir de que sí tuvo influencia, participación, no quiere decir que totalmente se ha de agotar. Y no, hay que tener un poco esa apertura, un poco de ese cuestionamiento para poder dar un poco más de espacio para que respire el pensamiento. Quiero hacer también una mención de lo que viene a ser em, los aportes de su filosofía según Tatarkiewicz. Lo primero que es la variabilidad o cambio
universal. Y él lo relaciona con la teoría de la relatividad. Y lo segundo es esa racionalidad o inteligibilidad o capacidad de comprensión del mundo, el logos, el entendimiento del cosmos. Y aquí después de sus aportes orientó la reflexión hacia cuestiones humanísticas e introdujo ese valor introspectivo en la filosofía. Tenemos el ámbito físico, que está muy bien con lo de la teoría de la relatividad general, pero también el hecho de plantearse ese deseo de mantener el alma seca, que es estar en la sabiduría, ya habla de lo que viene a ser el volver sobre sí, el reflexionar, el tomar los aspectos necesarios para pues dar este crecimiento o esta trascendencia. Que esto es el desarrollo capital, que aunque puedan mencionarlo de grosso modo algún que otro filósofo, mencionar cuestiones de la reflexión, es verdad que lo hacen de un movimiento ad extra. Los conocimientos en cuanto tal de lo que se me presenta en la realidad, yo lo reflexiono. Pero Heráclito ya está planteando de que, hombre, vuelvo sobre mí y trato de perfeccionarme. Ahora bien, ya vamos a hacer mención un poco de lo que viene a ser el texto a partir del B1 y algunas matizaciones que se van mencionando posteriormente. Para esto, como les he dicho, me he tomado el texto del que lo pongo aquí para que se pueda corroborar. Aquí está tanto el B1, que es este, que es el comentario de Sexto Empírico contra los matemáticos, el número 7, el 132, que es el tu de logutu de ontos, aei, axinetoi, ginontai, anthropoi, kai procen, ge, acusai, kai acusantes, to proton. Y este texto pues también lo tenemos aquí en el texto del Dr. Casimirs, que está aquí como lo pueden ver, que está en la versión de Motzmann, ¿verdad? Entonces pues de aquí lo que quiero mencionar es las traducciones que hay del inglés, del español, y como comenzar a matizar un poco lo que quiere decir de esto. Pues bien, vamos a ir con este, que antes que nada pido disculpas que no se pueda ver completo, que se ve cortadas algunas palabras, pero el visualizador de Drive no es que tenga tantas bondades como pueden ser haberlo visto desde SharePoint o desde otro lado. Entonces, propiamente aquí ya nos está hablando del logos, la razón, entendimiento, ley. Entonces aquí dice, of the logos, which is I describe, its men always prove to be uncomprehending, but before they have heard it, and knowing once they have heard it. For although things happen according to these logos, men are like people of no experience, even when they experience such words and deeds, as I explain when I distinguish each thing according to its constitution and declare how it is. But the rest of men fail to notice what they do after they wake up, just as they forget what they do when asleep. Evidentemente clarísimo que aquí al principio ya está haciendo la mención del logos, esta traducción de Kirk-Raven. La traducción de Julia pues no hace la mención directa del logos desde el principio. Aquí está usando pues el término propiamente. Aquí esto lo podemos ver, de que está usando el término sin una traducción en cuanto tal, para mantener un poco más de las matizaciones que tiene que
que posee en sí. Pero el texto de Julia dice, aunque esta razón existe siempre, los hombres se tornan incapaces de comprenderla. Del logos el cual he descrito, los hombres siempre, pues, tienen esta, digámoslo así, capacidad de incomprensión. Dice Julia, tanto antes de oírla como una vez que la han oído. Ambos antes de que la han escuchado, como de cuando ya la han oído. Pero también quiero hacer la mención, para poder comprender un poco mejor esto, que lo vamos a ver en el comentario del doctor Mrówka. Aquí está. Logos, który jest, ludzie nigdy nie potrafią zrozumieć, ni przedtem zanim go zjarzą. Y esta, pues, la traducción la intento hacer lo más literal para poder como que entender un poco qué es lo que quieren decir. El logos, logosu, który jest, lo cual es, las personas nunca podrán entender. Ludzie nigdy nie potrafią zrozumieć, entender o comprender. O antes que lo escuchen, o habiéndolo escuchado por vez primera. Ahora entendamos que las diferencias que hay a la hora de tomar el texto en inglés, en español y esta traducción literal del polaco, como que no dejan, algunos no logran matizarlo completamente. ¿En qué sentido? Si tomamos la traducción en inglés de Kirk-Raven, prácticamente cuando se dice once they have heard it, podemos decir una vez que lo han escuchado. Y la traducción de Julia ya viene a ser un poquito más abierta, pero igual sigue teniendo esta situación, una vez que lo han escuchado, dando a entender la inmediatez del momento. Pero la traducción que se hace desde el polaco me parece más enriquecedora, porque habla de que tanto cuando antes de que se le escuche como cuando se escuche por vez primera, que es algo totalmente diferente. Tener en cuenta que una cuestión es de que, como lo mencioné, es de que ya que una vez lo han escuchado. Pero claro, aunque refiere a esa inmediatez no quiere decir de que sea la primera vez. Perfectamente pueden haber temas relativos concernientes a esto y no se puede llegar a tener mucha luz a comparación de lo que aquí se dice. Seguimos con la traducción tomando del inglés y del español. For although all things happen according to these logos, men are like people of no experience, even when they experience such as words and deeds as I explain. En efecto, aun cuando todo sucede según esta razón, parecen inexpertos al experimentar con palabras y acciones tales como las que yo describo, cuando distingo cada una según la naturaleza y muestro cómo es el logos, evidentemente se refiere. Y aquí vamos a ver. Ich już widzę, że się stają się różnie z logosem, to ludzie ci przypominają nie być do widzenia słów i czynów, które ja objaśniam, dzieląc każdą rzecz zgodnie z naturą i pokazując, w jaki sposób jest. Ahora la traducción literal. Y aunque todas las cosas se convierten según el logos, aquí ya vemos la primera diferencia que viene a ser con Kirk-Raven y con Julia, que dice, aunque en efecto, aun cuando todo sucede según esta razón, que quiere decir de que prácticamente en este logos
todo lo que se está dando por este logos sucede por sí, pero pues no dice mucho más. Podríamos entender que este logos es como una entidad regente, esta razón es una entidad superior que supervisa todo y que en ella está inscrito de manera cuasi mística, diríamoslo, o de una manera insondable para nosotros, está inscrito lo que sucede. Verdad es de que mm, el texto tiene un poquito más de luz que podemos sacar, que es, y aunque todas las cosas se convierten según el logos, o sea, ya está dando de que en el logos no solo se da como esa visión regente o supervisora, sino que en el logos también se da esa cuestión de movimiento, esa conversión, ese seguir manteniéndose en el ser pero pasando de una cosa a otra. Y sigue, estas personas parecen inexpertos al experimentar las palabras y los hechos. Y pues sí, aquí se refiere, aunque no lo menciona en cuanto tal la traducción de Julia o de Raven, de manera implícita se refiere a las personas que parecen inexpertos al experimentar con palabras y acciones, los cuales yo explico o divido. Diferencia que tiene a la hora de traducirse de este idioma eslavo. De aquí podemos encontrar muchísima más luz. Es verdad que las acepciones que pueda tener una palabra a veces pueden dar problemas, ¿verdad? Pero cuando uno se pone a ver la estructura, es verdad que tiene mucha coherencia, tratar de ver las diferentes acepciones de los términos para poder dar más luz. Entonces aquí nos dice la traducción del doctor. Estas personas parecen inexpertos o que parecen inexpertos al experimentar las palabras y los hechos. Aquí pues, bueno, habla de palabras y acciones. Podemos entender esto de que la visión que a la hora de traducir que tiene tanto Julia como Kirk Raven es que se refiere a la incomprensión de comprender las palabras que realiza la persona o las acciones, lo que sería una especie de gestis verbisque, gestos y acción, palabras y gestos. Pero con esta traducción de hablar ya de los hechos, ya estamos hablando de que no solo se refiere a las acciones que proceden de la persona, como si fueran un plano inmanente en cuanto que pertenecen a la persona, sino que ya hablamos de una trascendencia cuando estamos contemplando los hechos de la realidad. No comprendemos las palabras, eso es verdad, como viene a plantearlo, pero tampoco podemos comprender los hechos. Y aquí él dice, los cuales él explica, divide. También para esta palabra, pues podemos tomar diferentes términos, como puede decir discernir, distinguir, separar, discriminar en el sentido anglosajón de la palabra propiamente, que de aquí vienen a ser estas ideas. Cada cosa según la naturaleza y muestro como es o demuestro. Aunque es verdad que podemos usar demuestro, eh, lo que sí mantiene esencialmente es decir que muestra. Es algo que concuerdan en todos. Ahora, si queremos dar una explicación un poco más de lo que quiere ser el planteamiento del filósofo, podríamos decir que también en cierta manera está mucho mejor decir demuestro, porque el mero hecho de quedarnos con decir de que yo muestro, pues es prácticamente decir yo enseño esto, enseño esta realidad, esta verdad y pues los planteamientos que vengan a partir de ella son abiertos. Pero pues no es así, propiamente. Entonces la labor del filósofo que la va planteando y que por eso personalmente tomaría esta acepción como es demuestro, que aquí lo voy a tratar de tomar. Pokazując, que significa mostrar o demostrar,
Implicaría que la labor propiamente del filósofo es no solo enseñar una verdad, sino también explicarla y dar su sustento lógico, racional de cómo es que se debe dar. Ahora bien, ya continuando ya la parte final de lo que viene a ser esto, podríamos decir, pero a los demás hombres les pasan inadvertidas cuantas cosas hacen despiertos, del mismo modo que las pasan inadvertidas cuanto hacen mientras duermen. Esta es la traducción en español de Eggersland y Julia. Ahora la versión en inglés. But the rest of men fail to notice what they do after they wake up, just as they forget what they do when asleep. Entonces, pues, lo que nos dice el texto en inglés, pero el resto de los hombres caen en la noticia o se enteran lo que ellos hacen, de aquello que ellos hacen después de levantarse, justo como ellos olvidan aquello que hacen cuando caen en el sueño, cuando se duermen, diríamos. Entonces aquí decimos, pero a los hombres les pasan inadvertidos, no se enteran prácticamente. O sea, aquí pues fail to notice what they do, cae su noticia, se enteran malamente, diríamos, en cuanto a que hacen despiertos del mismo modo que pasan inadvertidos mientras duermen. Ahora bien, vamos a ver lo que quiere decirnos el doctor Mrówka. Inim zashumika co żynią na jawie podobnie jak zapominają co żynią we śnie. Dice, otros sin embargo huyen a lo que hacen despiertos, de forma similar o igualmente que olvidan a lo que hacen en el sueño. Entonces entendamos aquí que las traducciones latinas y sajonas nos están diciendo que prácticamente el hombre no se entera. O sea, no tuvo la conciencia a la hora de realizar esto. Pero esta traducción, que es verdad, algunos términos tienen muchas excepciones y pueden llegar a malinterpretarse o cuestiones así, a término personal me parece que da una gran luz, porque el hecho de que estén diciendo que la persona huye, está dando a entender de que es verdad que se puede dar, en cierto sentido, el motivo de la inadvertencia, de que no se ha enterado. Pero es que también esta inadvertencia, si lo tomamos en la línea del desarrollo del pensamiento heraclitiano, implicaría un huir de la verdad. El hecho de que esté pasando inadvertido y no se entere en cierta manera, quiere decir que está huyendo de esa verdad. ¿Y a qué es lo que huyen? A lo que hacen despiertos. Que aquí dice, pasan inadvertidas cuantas cosas hacen despiertos. En esto concuerdan los tres. De forma similar, del mismo modo, just as, justo como, sí que vienen a decir estos términos de que por lo menos lo que viene a ser en inglés y la primera acepción de la traducción en polaco, cuando dice la forma similar, da a entender que sí, lo más literal, el justo como, sí, se da una especie de identidad, pero pues no igualmente. La traducción que ya me parece más acertada y que también concuerda con la segunda acepción de esta traducción que he hecho es el similimodo, del mismo modo o igualmente. Entonces aquí pues es verdad de que nos vienen a decir de que pasan inadvertidas aquellas cosas que hacen mientras duermen. Los tres concuerdan en lo mismo. Algunas matizaciones, pues, que Mrówka tiene la similitud o la relación con Kirk y Raven.
Julia dice de que pasan cosas inadvertidas. Y que yo diga que esté pasando por inadvertido algo implica que lo ignoro, que no soy consciente de eso. Está sucediendo, pasa una serie de coches en la autovía y pues pasa un coche gris y no, lo di por descontado porque no me interesaba. Pero Mruvka y Kirky mencionan algo importante que es olvidar, dando a entender de que podemos hablar de que sea una especie de cierta conciencia en el interior, de que eso es lo que ha querido decir el filósofo, que soy consciente, pero lo he de obviar. Lo tengo ahí, sí, sí, lo he conocido, lo he aprendido, pero no lo tengo en cuenta. Como que paso de ello, no le doy el interés que merece. Ahora bien, de aquí que podemos decir, vamos a tomar unas ideas, por cierto, para mencionar, porque yo creo que a muchos les parecerá una curiosidad un poco los textos que se refiere aquí posteriormente. Es verdad que el enfoque que preferiblemente he querido tener habla sobre la cognoscibilidad, la parte epistémica. El desarrollo del Dr. Mrówka viene a ser más que todo cosmológico, que en su título lo dice, Fragmenti cosmologiczne, ontologiczne y epistemologiczne. Es verdad que es el desarrollo epistemológico y el ontológico, pero menciona en primera instancia el cosmológico. Entonces, por lo menos podemos decir del B3, traduciéndolo propiamente y teniendo la claridad que nos menciona, nos quiere decir que bueno, ya dice que Ovielkosie Słonica, el tamaño del Sol, sí, podríamos traducir Bielkoshi como tamaño, pero lo mejor sería traducirlo como grandeza. Es preferible. He querido tomar esto traduciéndolo directamente desde el traductor de Google para poder dar como que luz a esa matización de que aunque me está hablando de que el tamaño, pues el término habla de grandeza. Es más, la raíz propiamente de Vielk viene a ser para gloria. Y gloria en cierta manera lo podemos entender como grandeza. Ahora, con esta terminación y en el ámbito en que lo estamos usando, pues está refiriéndose al tamaño, pero aún así es preferible dar ese matiz que quiere dar la traducción con la grandeza. Y dice que es, pues, es ancho como un pie. No, no dice mucho. Pues dice, Euros podos anthropoeu, que es Nieshrokos Ludkiei Stopi, que es tan ancho como un pie humano. Y ya luego cuando dice Jogelios, Neos, Efmersi, Estin, perdón, es una luz para entender lo que viene a ser el desarrollo de lo que él plantea como su filosofía en razón del movimiento, que dice que el sol es nuevo cada día. Pues sí, podríamos decir que es nuevo todos los días, pero mm, tendríamos que ahí entrar de que, aunque la traducción que usa el traductor me está hablando de un plural de todos los días, eh, y la traducción del griego también lo dice, pues Yen es un singular, así que la traducción más que haya querido usar el doctor es de que el sol es nuevo cada día. No difiere de mucho, pero como para dar la especificidad de lo que viene a ser en el momento, pues es preferible.
Y ya lo que viene a ser un poco lo que es la versión de Drossard Lulov, que es Eipantataonta Kapnos Genoito Oines On Diagnoin. Dice, si todo lo que existe se volviera humo, las fosas nasales lo reconocerían. Porque esto en luz, ¿a qué lo vamos a tomar? En el texto de Julia, en la página 356, ya comienza a hablar un poco del término epistemológico. Y es donde se hace como que esta mención de los sentidos. De aquí lo podemos comenzar a relacionar. Desde el numeral cuarto, que el hombre, conducta y conocimiento, despiertos o dormidos, A, que está como 650 en la página 356, de ahí comienza a ser el desarrollo de todo lo que viene a ser este conocimiento. Y también habla de una cuestión de los sentidos que aquí lo podríamos traer a colación con este B7. Pero bueno, sin irme tanto por las ramas, como que cabría mencionar un poco ya a fondo, teniendo en cuenta un poco las luces que nos han otorgado estas traducciones, estos comentarios, que podemos tomar una serie de premisas a partir de CB1. En la primera, pues, el logos en cuanto tal es. El logos el cual es. Podemos decir, según los axiomas filosóficos medievales, id quod est, aquello que es. El logos, pues, es la divinidad. Se vendría a plantear como un desarrollo. Luego, como una segunda idea, diríamos que el logos es incognoscible por incapacidad del hombre. Tomemos estas dos premisas aparte, como de importancia capital para este fragmento, de la cual la primera, de la cual se tiene que desprender todo para poder hacer el desarrollo, pero la segunda es de la que vienen a venir las diferentes ramificaciones, los diferentes apoyos a partir de las otras tesis. Entonces, tenemos que el logos es incognoscible porque el hombre no es capaz de conocerlo. Ahora bien, como tercera premisa, complementaria a favor en cuanto a la posibilidad del conocimiento, dice, si llega a ser cognoscible, los hombres todavía no tienen esa capacidad. Es verdad que ya está hablando de una posibilidad del conocimiento, dando a entender que el logos tiene esa apertura de poder entenderse, de poder aprehenderse. Pero en el hombre todavía se da esa incapacidad. ¿Porque es lo que va a desarrollar Heráclito diciendo estas cuestiones, estas matizaciones del ser y del no ser? Que cuando se toman estos lenguajes, pues el error aquí viene. Es el acabose. Y aquí ya para poder entender lo que viene a ser esta incapacidad como una cuarta premisa, diríamos, esta incapacidad se ve reflejada cuando se obvia lo que se hace consciente e inconscientemente, que en los términos de las traducciones que hemos usado, podríamos decir cuando se huye o cuando se olvida. ¿Sería el hombre capaz si tuviera esa conciencia, si aún presentándosele la realidad no saliera de ella? El hecho de que la ignore ya implica un cierto huir, un ir a la contraparte de esto. Si el hombre no recurriera a esto, si no le sucediera esto, pues no tendría este problema. Para nada. Porque a la final, pues se mantendría en ese conocimiento, sería consciente, permaneciendo ahí, no huiría, y tanto de lo que hace despierto como dormido. Ahora bien, es verdad que hay que hacer una especie de matizaciones en lo que viene a ser despierto y dormido, porque Heráclito, entre los fragmentos posteriores que va mencionando, que lo tomaremos del texto de Julia, hay algo que él distingue y es a la hora de lo que viene a ser estando despierto o sea, consciente, a lo que es estando dormido o digámoslo así, inconsciente. Mientras está consciente está en una apertura, en una capacidad de aprender lo que se le presenta. Pero cuando está dormido se cierra, como que se cierran las compuertas de entrada, como que se cierra la puerta de una casa, como cuando se cierra una ventana.
En un ejemplo muy coloquial para poderlo entender, eh, es como decir que en una casa, la típica escena de una película, donde están, típica película americana, donde están haciendo un pie de manzana, se abren las ventanas, que significa que está despierto el hombre, está consciente, sale el olor y lo puede recibir. Y de haber recibido este olor, pues es un pay de manzana, se delecta ante ese olor del pay de manzana y tiende hacia él. Pero se cierra la ventana, ya deja de sentir el olor, no siente, no sabe hacia qué se dirige y pues lo deja. Y cuando lo deja, pues se aparta del camino de dirigirse hacia este pay y se va al camino opuesto hacia otro lado, que este es el significado del huir. Entonces, de aquí podemos entender que aún así Heráclito hace estas distinciones que son necesarias en el nivel nociológico. Tomamos que el logo es. Y decir que sea, pues hay que como que matizarlo un poco. Y podemos decir que más que sea no es que implique una inteligibilidad, pues se ignora si es posible o no hacerlo. Ahora bien, antes de seguir haciendo el desarrollo de esto, cabe decir que es necesario plantear de que el logos es, porque cuando decimos que el logos es, podemos entender que de él todo procede. Estos son desarrollos filosóficos que son anteriores y posteriores, pero hay que mantener esta idea de que el logos es para poder entender lo que es el desarrollo. No podemos prescindir de darle esta categoría de ser, donde se identificaría como ese ser y esa esencialidad. No podemos prescindir de ella porque no la podríamos comprender. Ahora bien, volviendo a la posibilidad o imposibilidad del conocimiento, porque como decía, el listo, el logos es, pero más que sea, no es que hablemos de una implicación directa de la inteligibilidad, pues se ignora o no se ignora si es posible hacerlo. Es verdad que se ve el reflejo de esto en los estados del hombre. Y esto de los estados del hombre que se ve reflejado sea cuando está despierto o cuando cae en el sueño. Y esto lo vemos en el final del fragmento B1, cuando dice que pasan las cosas inadvertidas mientras duermen o que pasan inadvertidas cuando están despiertos. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, aún así, podríamos decir que de esto no se cierra la posibilidad de conocer. ¿En qué sentido? Esto lo muestra Sexto Empírico en el 22 a 16. Que viene a decir que absorbiendo la razón divina nos tornamos inteligentes. Aquí está relación que quise hacer con la traducción de el doctor Mrówka, lo que viene a ser de que si todo lo que existe se volviera humo, las fosas nasales lo reconocerían. En ese sentido lo quiere decir en relación con sexto empírico, que pues de aquí podemos tomar una luz, que es verdad que en el documento aquí lo menciona Aristóteles en el Descenso, pero esto también es un comentario que se ha de mencionar por sexto empírico. Ahora bien, esto de absorber la razón, mmm, preferiblemente mantengámoslo cuando es despierto. Es verdad que a principio podríamos tomar de que se puede decir lo mismo cuando se está durmiendo. No es así, propiamente hablando. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que al despertarse se comunica con aquello que es exterior, revistiéndose de capacidad racional. Ahora bien, esto es un avance para lo que viene a ser el desarrollo de la parte intelectual de la persona, en el desarrollo de la mente a la hora del conocimiento.
Aquí hay que aclarar un punto, que es, esto sucede cuando se está despierto. Es verdad que si nos quedáramos en la parte de los sentidos, como esta primera interpretación a primera vista del descenso de Aristóteles o de Sexto Empírico, podríamos decir de que, bueno, pues absorbo la razón, eh, me torno inteligente, sí. Pues también sucede cuando estoy dormido. Pero las matizaciones de Heráclito son certeras en ese punto cuando dice que esto sucede es cuando se está despierto. Al dormir el intelecto no puede comunicarse con lo abarcante, con la realidad. A fin de cuentas, pues es lo que vendríamos a desarrollar en cualquier teoría del conocimiento. Mientras que yo estoy en la capacidad y en la sintonía de conocer lo que está fuera de mí, pues podemos hablar de que se está llevando a cabo el desarrollo del conocimiento. Mientras yo no pueda tener relación con esta realidad que está externa a mí, mientras mis sentidos no puedan captar lo que captan propiamente, lo que les corresponde según su ser, eh, no podemos hablar de conocimiento. Ahora bien, habla de que esto, aún tomando en cuenta el comentario del 22 a 16, dice, la interacción es sinónimo de comunicación y aquí se da un estado armónico. Es decir, tiene que estar esta relación de interacción entre los docentes y en la manera en que los dos interactúan, comunican. Esto no solo podemos entenderlo en el movimiento que se puedan dar entre dos personas, que mientras interactúan comunican el conocimiento, se lo participan, o mientras se da esa relación en la elucubración con el logos, pues en cierta manera me comunico, interactúo con el logos y recibo conocimiento, sino que también a la hora de conocer las realidades inmateriales. Porque aunque es verdad que mis sentidos están recibiendo los datos, propiamente este recibir los datos ya es una interacción. Aquí hablamos de una actividad en cuanto que el hombre está disponiendo sus potencias para conocer, pero también estamos hablando de una pasividad, de un padecimiento en cuanto que las afecciones, los accidentes que tiene cada entidad material inhieren en estos sentidos y permiten el conocimiento. De aquí podemos decir que lo podríamos entender como un desarrollo epistemológico, los principios, pero propiamente aquí ya estamos hablando de eso. Cualquier relación es una interacción que permite el crecimiento de este conocimiento. Evidentemente, como he dicho, lo podemos ver en la realidad. Yo estoy conociendo, por ejemplo, un gato. Pongámosle un nombre al azar, el gato Poldo. Eh, Veo que tiene unos accidentes, tiene cuatro patas, tiene una cola, tiene bigotes y dice miau. Pues evidentemente esto sucediendo mientras estoy despierto claramente porque pues el gato puede pasar por mí estando dormido y no lo voy a conocer, me será imposible entender lo abarcante. Mientras yo estoy despierto, se da una interacción, una relación, no solo porque también el gato llega a conocerme, el gato Poldo llega a conocer al sujeto tal X, no, sino porque cuando se da esta interacción, los accidentes del gato lo que lo caracterizan, lo que le ha dado a su materialidad, es el aspecto formal que le ha dado esa forma a su materialidad para que tenga esas características según su esencia de gato, inhieren en mí, inhieren en mis sentidos, en mi vista, en mi tacto, en mi olfato, en mi oído. De esa manera podemos hablar de que imprime ciertos caracteres en mis sentidos de manera que puedo conocer, a la vez que yo también lo hago. No solo porque el gato recibe de mí que tengo una altura, tengo una cierta forma, tengo cuatro extremidades, soy un bípedo. No, no solo eso, también se da ese movimiento en el gato. Sus sentidos están recibiendo el mensaje que le quieren transmitir, mis accidentalidades. Pero, aunque estamos hablando de esa pasividad, también se da una actividad en razón de que se están disponiendo las potencias para recibir y se abren para que se reciban. A fin de cuentas, pues podemos decir que Heráclito aún así no deja como perdido el aspecto de
la cuestión de que si en el sueño o en la realidad hay conocimiento o no. ¿Por qué? Porque podemos tomar el fragmento 22b89 y dice que esto va conectado al principio. Cuando dice que pasa inadvertido en sueño o despierto el hombre, aquí podemos ver de que se ve esa división de lo común en la realidad en cuanto a que se puede conocer, en cuanto a que es cognoscible, y lo diverso en el sueño, ajustado a lo conocido. ¿Qué quiere decir común y diverso? Lo común se refiere porque en la realidad, en la medida en que nosotros conocemos, pues conocemos realidades que no son comunes a todas. Tanto a mí, como a la persona que está junto a mí, como al que está a tantos kilómetros de distancia, es una realidad común, la cual todos permanecemos, todos compartimos, habitamos en ella. En ese sentido, el conocimiento es común y es cognoscible, pero a la hora de dormir no es de que ya digamos del todo que se hace una suspensión como tal de los juicios y es imposible conocer, no, sino que él plantea de que en la cabeza ya ha quedado algo. Y es cuando habla de lo diverso en el sueño, que es ajustado a lo conocido. Aunque yo conocí la realidad en su unión, en lo común, cuando yo estoy durmiendo dejo de conocer eso común y me quedo con los aspectos que han podido quedar en mi interior, se ajustan a eso que he conocido y hablamos ya de la diversidad y esa diversidad en cuanto a cada ente. Ahora bien, esto es una gran luz en el desarrollo epistemológico. Aquí ya no solo estamos viendo el conocimiento sensible, sino también el uso de la memoria, lo que es también la creación de la imagen del fantasma, como diríamos en los términos epistemológicos, sino que ya estamos hablando de la diversidad que se presenta en la teoría del conocimiento que se va viendo de fondo en Heráclito. Igualmente, de aquí podemos seguir desarrollando mucho más. De aquí podemos tomar más textos y ver cómo aún así podemos tomar algunos que nos puedan parecer un poco dispares a la hora, por lo menos lo que viene a ser de que el sol es nuevo todos los días, o que la medida del sol es la del pie del hombre, o de que el humo entraría por nuestras fosas nasales, que si todo lo que existe se volviera humo se reconocería. Es verdad que al principio puede parecer complejo, pero esta luz que tiene de trasfondo es el trasfondo epistémico del conocimiento. Pero no solo esto, también el trasfondo óntico que tiene la justificación en el logos. Igualmente, pues de aquí, esto no es más que un punto de partida, es un abrebocas para poder comprender mucho más allá a fondo la realidad de lo que viene a ser en la concepción de Heráclito y el desarrollo posterior, porque entendamos que el desarrollo de Heráclito prácticamente viene a plantear en la cuestión del devenir más que todo, tomándolo como insigne, viene a ser posteriormente en la modernidad. Podemos ver de que su influencia es muy grande en la postura de Hegel, en la postura nietzscheana, en la postura de Marx. Todos ellos tienen ese trasfondo de lo que viene a ser ese logos heraclitiano, donde se da este movimiento constante, este devenir, este de que está de un punto a otro, se está moviendo constantemente. Algunos lo desarrollan como que voy de un punto, pero luego me retorno al en el que estaba y estoy en esa constante. Otros de que estoy en cierta manera volviendo sobre él, pero ascendiendo, de manera que es una espiral y no un círculo. Otros de que esa constante batalla que se está dando para llegar a la armonía tiene que hablarse de que aquel punto que está inferior tiene que tener un punto de equilibrio con el superior y estar de manera armónica. Todo este desarrollo se plantea desde Heráclito. Igualmente, bajo cualquier duda, bajo cualquier cuestión, un servidor estará presente. Les deseo la mejor de las suertes, un buen viento y una buena mar.